En este vídeo corto vamos a mostrar cómo diseñar un arcotecho como el que se muestra en la siguiente imagen. En este caso vamos a utilizar la cubierta CB260. Me voy a acercar. Vemos que es una cubierta que está conformada que forma parte de un arcotecho como el que vemos, que podrá estar, y habitualmente así lo está, atirantado en la parte inferior. Es una chapa plegada, en este caso con radios de acuerdos curvos. La mejor forma sería hacer una captura de pantalla de este elemento e importarlo en AutoCAD para poder escanear la forma. Más o menos es lo que yo he hecho aquí. Lo he importado o lo he insertado en AutoCAD mediante insertar imagen raster. Aquí tengo la imagen y literalmente con una polilínea he ido dibujando en color rojo. Esta es la forma que tenía. Evidentemente, inicialmente era todo punto agudo o una polilínea. Yo he utilizado tangentes circulares para conseguir esa forma. Una vez tengo la forma, lo único que tengo que hacer es archivo, guardar como un formato .dxf. En este caso recomiendo el 2013. Cuando tengo eso realizado, abro ShapeTheme. ShapeTheme es el programa, ahí lo vemos, de modelado de secciones transversales. Lo único que tengo que hacer es archivo, importar. Vamos a importar el archivo que le he llamado arcotecho, le voy a dar a abrir y evidentemente me va a decir que, bueno, que si quiero sobreescribir el modelo que ya tengo, voy a darle arcotecho 2, aceptar, ¿de acuerdo? Fijaos que ahí me lee la geometría, yo puedo elegir el material que quiero darle. Este es un programa para modelar secciones transversales que luego podemos importar en RFEM. Por ejemplo, utilizo un 250 GD. Vamos a darle un espesor, viendo un poco las imágenes de catálogo, pues que puede variar desde 0,80 a 2 milímetros. Pues, por ejemplo, vamos a darle 2 milímetros de espesor. Y listo, vamos a aplicar. Ahí tenemos nuestro primer arcotecho. Vamos a cerrar. Cuando ya lo tenemos, suelo recomendar, por orientarnos mucho mejor, el hacerlo simétrico sin crear copia. En este caso al eje Y, lo ubico en esta posición, aceptar y listo. Se me queda la plantilla inferior ahí marcadas, la voy a eliminar y se queda de una manera un poco más limpia. Voy a ubicar, por ejemplo, este arcotecho de esta manera, que coja este punto y lo lleve más o menos por aquí, que de esta manera definida. Si me acerco por un pequeño problema de modelado, veo que estos dos arcos no están conectados. Entonces, ¿qué recomiendo? O uno u otro llevarlo a la posición que toque, ¿no? Por ejemplo, vamos a mover este ahí, ¿de acuerdo? Y esto evidentemente lo tenemos que repetir aquí a la derecha, ¿vale? Yo he hecho un modelado más o menos aproximado, verdaderamente habría que hacerse con los radios de curvatura que correspondiesen. Una vez tengo esto modelado de esta manera, suelo recomendar en parámetros de cálculo referir los esfuerzos siempre al eje YZ, será mucho más cómodo. La idea es que yo puedo calcular el área, la inercia, el módulo resistente positivo, negativo, el centro de esfuerzos cortantes, centro de gravedad, etcétera. Bueno, el área 2375, área de cortante en Y y en Z, la posición del centro de gravedad, en este caso en la corte YZ. La Y evidentemente no se separa del eje el que yo he ubicado. El Z está a menos 8,68, es decir, se eleva hacia arriba. Tengo información del centro de esfuerzos cortantes, aquí por ejemplo, referida al punto cero o referida al punto de centro de gravedad. Módulo resistente, en este caso máximo y mínimo, ¿de acuerdo? Hay diferente porque evidentemente la sección no es la misma. Y en Z, pues como debiese de ser la misma, puede ser que sea un tema de ahí de alguna geometría que no ha llegado a cuadrar, pero más o menos 354, ¿de acuerdo? Por lo tanto, está bien. Yo puedo introducir, por ejemplo, alguna carga aquí y ver cómo se está distribuyendo la tensión en este perfil. Por ejemplo, barra 1, posición 0, le digo menos 100, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo una compresión, evidentemente lo que voy a tener es que el perfil con tensiones normales, ¿no? Ahí tengo evidentemente tensiones normales, el cual las recomiendo que estén de esta manera, ¿de acuerdo? Fijaos que las tensiones normales ahora mismo son de 42,1 megapascales. Yo puedo añadir, por ejemplo, un momento de eje Y, dedo gordo de la mano derecha en Y y giro y le doy, por ejemplo, 15 kN por metro, le doy a calcular y evidentemente pues voy a conseguir más compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. Veis que se ha desplazado el centro de gravedad hacia abajo, ¿de acuerdo? Yo podría hacer la capacidad plástica si esto fuese un clase 1 o clase 2. Realmente las normativas no hablan sobre cómo clasificar o no de manera explícita los elementos curvos. De hecho, se curva esta cubierta para que la zona comprimida, que podrá ser esta superior, pero podrá ser también la inferior, no abolle, ¿no? Y por tanto sirva de rigidización. La idea de tener esta sección es utilizarla en RFEM en un modelo, por ejemplo, o bien de barras o bien de elementos finitos. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues simplemente archivo guardar como, guardo la sección, en este caso en el escritorio. Vamos a darle escritorio, le doy a arcotecho 2, ahí lo he guardado. Y una vez lo he guardado, pues puedo cerrar, ¿de acuerdo? Voy a minimizar, abro en este caso RFEM, esto estoy en RFEM, le doy un nuevo modelo.
¿de acuerdo? Y la idea es hacer pues un arco, ¿no? Aquí ya tengo este archivo, un arco de 25 metros, ¿no? Pues bueno, qué sencillo es colocarnos en esta posición, ¿de acuerdo? En este caso en -i, y hacer un arco evidentemente de 25 metros. ¿Cómo podríamos hacer? Pues evidentemente ubico mi nodo en el arranque, aquí tengo 25 metros y quiero pues en 12 y medio, quizás vamos a dividir la rejilla para tenerlo en 12 y medio, vamos a ubicar pues no sé, la posición 1 y medio, 2 metros, como queramos, 2 y medio, 3, por ejemplo, supongamos ahí, ¿no? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Puedo utilizar arco por 3 nudos, arco por 3 nudos automáticamente detecta el programa esa ubicación, ¿no? Ya tenemos. Cuando yo tengo este arco modelado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cargar la sección. Haré nueva sección, utilizaré y buscaré, en este caso, la sección del escritorio, ¿de acuerdo? Voy a ir a Site Theme, vamos a buscar en escritorio, por ejemplo, arco techo 2, era este de aquí, abrir, ok, y fijaos que yo aquí le di información y veo efectivamente esa sección que yo acabo de modelar, de aceptar. Evidentemente tengo que volver a buscar el acero en el material, no le voy a asignar una madera. En este caso tendré que darle ese 250 GD, doy a aceptar, aceptar y aceptar y en principio estamos listos, ahí tengo la sección. En esta línea voy a darle a editar línea y en barra lo que voy a buscar es en la viga generar el arcotecho 2, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaos que esto es un modelo ahora mismo de barras, control botón central, está mal ubicado, simplemente ¿qué debo hacer? Pues bueno, en editar barra decir que sea el nudo central, ¿de acuerdo? Entonces ya lo voy a ubicar de la manera correcta, ¿no? Incluso si no fuese de esta manera, podríamos la sección en editar girarla, en este caso 180 grados. No sé si me va a dejar, ¿de acuerdo? Para conseguir un poco la forma que queramos simular, modelar. Yo creo que esta no es, sino que será en este caso como lo había hecho, que estaba a cero. Vale, modelar y en este caso 0 grados. Muy bien. Ya tengo yo mi arco techo, diríamos hemos acabado. ¿Cómo se puede continuar con esto? Bueno, habitualmente hay que apoyar, hay que introducir cargas. Por ejemplo, podemos introducir este apoyo. Yo suelo recomendar liberar el apoyo en X, simplemente en X y en Y. Evidentemente ahora tendremos que impedir el vuelco, por lo menos a este modelo que acabamos de hacer. Vamos a ubicarlo de esta manera, apoyo en Y en Z y aquí igual en Y en Z, ¿no? Y evidentemente, ¿qué es lo que voy a colocar? Pues un tirante, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, una barra tipo tracción, digamos, de redondo del 8, por ejemplo, de acero, en este caso, pues 275, o podemos utilizar, si es material cable, pues el de cable, ¿no? Pero vamos a utilizar un metal, acero, vamos a utilizar una normativa europea, vamos a utilizar, por ejemplo, un clásico 275 JR, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo ahí, redondo del 8, vamos a aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Coger este nudo y este otro nudo, ¿vale? Ya tengo más o menos mi arco techo, quitamos la rejilla, vemos un poco qué es lo que tenemos. Esto se va a poder desplazar, va a poder girar, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Evidentemente impedir el desplazamiento, por lo menos en Y en la cumbre, para tener una mayor control del comportamiento de este arco, ¿de acuerdo? Puedo ir, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, me voy a poner en -i y lo que tengo que hacer ahora es evidentemente introducir nuevos casos de carga o las distintas cargas que yo considere. Por ejemplo, podemos introducir cargas gravitatorias, ¿de acuerdo? Vamos a introducir una carga gravitatoria, ahí la puedo introducir ZL de pues 10 kN por metro, no tengo nada por metro, es mucho, pero bueno, para el caso está bien. Vamos a ver si el sistema es inestable, pues yo creo que puede rotar, creo que no, pero vamos a verlo. ¿De acuerdo? Te dice que el modelo no está apoyado en la dirección, en este caso X. Bueno, para cuando se queje de esta manera, simplemente le introducimos un pequeño muellecito aquí, 0.1, para que no se active en la medida de lo posible y no se queje. Luego podremos bajarlo, vamos a ver si nos deja para este arco. Los desplazamientos son importantes, ahí los vemos. Vamos a darle a -i, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco cómo trabaja este arco. Compresión en la cubierta, ahí lo veis, tracción en el elemento. La deformada, evidentemente, recomiendo poner la escala 1. Es muy exagerada, la carga que yo ya había colocado verdaderamente era exagerada. Ahí veis cómo se deforma ese arco techo, prácticamente 1 metro. Podéis mostrar deformación barras secciones de colores, barras secciones de colores. Somos capaces de ver esa deformada del arco techo animándola, ¿no? Somos capaces de animar ese arco techo de una manera realista, ¿no? Lo importante es que veáis que tenéis evidentemente compresión en el arco, tracción en el tirante, nada novedoso. Podemos ver si tenemos algo de momento y también tenemos momentos positivos en el centro, ¿no? Fijaos que tenemos 59,69 y una compresión de 245. ¿Cómo se estaría comportando ese elemento? Pues bueno, podemos introducir rápidamente unos -250, creo que hemos dicho, y un momento en este caso positivo. Para ello, como he comentado, hay que mostrar en este caso en el eje YZ
esto de esta manera. Un momento hemos dicho de 55, creo que era. Vamos a darle a calcular. Evidentemente esta zona va a estar comprimida, o así lo esperamos, y la zona inferior traccionada. Fijaos cómo evidentemente para estos esfuerzos ya estamos fuera del límite elástico del material, ¿no? La razón de utilización es, como veis, está por encima de 1, estaría agotando en este caso el elemento. Esto también nos lo puede decir RFEM. ¿Cómo lo puede decir? Simplemente iré a Steel Members, ¿de acuerdo? Y vamos a pedirle a este elemento que me muestre en este caso, para este caso de carga, pues bueno, el comportamiento únicamente de la barra un poquito especial que hemos modelado con acuerdos, curvos, etcétera, a nivel de tensiones. Ya veis el ratio 2,15, seguramente en la zona central, ¿no? Podéis, entre otras cosas, mostrar únicamente la componente de momento y de axil, y veis un poco que está gobernando la componente de momento, ¿no? Por lo tanto, convendría que trabaje más a nivel arco que de la otra manera. Por lo tanto, la carga es, como sabemos, exagerada, ¿de acuerdo? Pues no, lo que vamos a hacer es editar, por ejemplo, bajarla a la mitad, a ver si solucionamos un poco el asunto. Podríamos bajar o modificar las luces, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, como digo, podríais parametrizar tanto la flecha como la luz del arco, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo se parametrizaría la flecha y la luz del arco? Por ejemplo, dais L, que sería la luz del arco techo, ¿de acuerdo? Dais a L arco techo, tipo unidad longitud, le dais, hemos dicho 25 metros, y E es la flecha, ¿de acuerdo? También ahí se nos queja, bueno, dice que es un parámetro evidentemente no válido, bueno, a ver si ahora nos deja, tendremos que poner primero longitud, y le damos, epa, ahí no me deja, primero longitud, ahí está, bueno, salimos de la opción y volvemos a entrar. Ahora sí, bueno, no sé por qué L no me dejaba. Eso que ya se esté utilizando para E0, ¿os parece? Se esté utilizando para una variable interna. Vamos a darle a aceptar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues en la coordenada de este nudo, editar nudo, podemos decir que, por ejemplo, la coordenada X de ese nudo sea evidentemente L dividido entre 2. ¿De acuerdo? Vamos a parametrizar, OK. Y la coordenada Z en editar fórmula hemos dicho que sea E0, en este caso, menos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos aquí a aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Se mueve el arco y evidentemente aquí en apoyo en nudo, editar, modifico también su coordenada X, editar fórmulas de forma que sea L, ¿de acuerdo? Entonces, lo bueno de todo esto es que yo puedo rápidamente ahora en mi lista de parámetros decir que esto ahora es 12 y eso es 2, aplico los cambios, automáticamente mi arco techo se modifica, ¿de acuerdo? Puedo volver a calcular y rápidamente chequear si está cumpliendo editando las dimensiones del elemento, ¿no? Podéis ver evidentemente las tensiones normales de esta manera. Vamos a cancelar modelo cuerpo sólido y quitar los resultados, ¿vale? Ahí lo veis, el arco techo y, como digo, ir a Steel Members y mostrar las tensiones en este caso, ¿no? Bueno, esto es una manera de modelar, es a nivel, en este caso, barra, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo ahora de otra manera. Vamos a continuar, en este caso, modelando, perdonad, vuelvo aquí a RFEM, modelando en este caso, bueno, veis que ahora evidentemente ha bajado la tensión, ya está todo el arco techo, o por lo menos a momento ocupa el 0,41, con presión, pues OK, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Aquí evidentemente qué aspectos habría que estudiar. Fijaos que esto es un modelo de barras, ahí tenéis el modelo de barras, quito las cargas, podéis entre otras cosas mostrar malla de elementos finitos en barras, ahí lo tenéis, hacer un mallado un poquito más tupido, ¿no? Cálculo, configuración de la malla de elementos finitos. Podéis decirle que en vez de 10 barras, por ejemplo, vamos a pedirle por ejemplo, en 20 barras, regenerar malla, y vamos a pedirle un mallado de 0,1, aceptar, ¿de acuerdo? Y veis que malláis un poquito mejor el asunto, ¿no? ¿Qué puede ser interesante? Pues ver qué tal se comporta el arco, ¿no? ¿De acuerdo? Podéis ver evidentemente, como digo, las deformaciones en colores, animarlas, bueno, este tipo de cosas típicas de representación del comportamiento estructural del arco techo, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es interesante? El pandeo, ¿de acuerdo? Vamos a entrar al pandeo a nivel barra, ¿vale? Ahí lo veis, el comportamiento un poco del asunto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues estudiar, evidentemente, el, el pandeo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? A nivel barra, ¿vale? Pues con él. O también podéis introducir, evidentemente, un nuevo caso de carga, que esto no lo he hecho. Nuevo caso de carga, le dais a permanente, OK, aceptar, le dais a aceptar.
acuerdo? Y le dais, por ejemplo, a que solo te cargue el 50% de la estructura, le dais trapezoidal de 5 a 5, ¿de acuerdo? No toda la barra, le dices del 0 al 50%, por ejemplo, en la perspectiva ZL y ahí lo tenéis, ¿no? Entonces estáis cargando la mitad del arco, ¿no? Por ver una carga asimétrica, cómo se está comportando, a succión que va a pasar, evidentemente el tirante va a fallar, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente podéis copiar algún caso de carga, por ejemplo, vamos a ir a casos de carga y cambiar simplemente el signo, copiáis el caso de carga, copiamos el caso de carga y lo tenemos. Esto sería peso propio, mmm, peso propio desbalanceado, no sé, o nieve desbalanceada, no lo sé. Nieve desbalanceada, elegiríais nieve y aquí utilizaríais nieve, por ejemplo, viento-succión, ¿no? Iríais a viento, viento-succión, guardáis. Aquí se queja porque tengo la norma de madera. Vamos a darle a aceptar. Recomiendo que vayáis aquí en datos generales y elijáis el Eurocódigo 0 sin la parte de madera, simplemente la parte general, que la combinación es automáticamente. Aquí estoy en viento succión, nieve desbalanceada, peso propio, y aquí en viento succión, ¿qué puedo hacer? Pues evidentemente ubicar. Fijaos que puedo darle una ley, en este caso trapezoidal, puedo darle variable que varíe a lo largo de la posición de la barra o del porcentaje para, digamos, dar una distribución que digan las normas para esos arcos techos. eh, Puede actuar perpendicular a la barra, en este caso la barra, proyección, en este caso proyección vertical o proyección horizontal, ¿de acuerdo? Bueno, yo no entro en detalle aquí, ahora quiero dar, por ejemplo, el viento. Como digo, pues para el viento únicamente vamos a darle a editar cargo de barra y vamos a ponerle -5. -5, ¿qué va a pasar? El tirante ya no va a estar, ¿de acuerdo? En el momento que no está el tirante, pues claro, todo lo tiene que agarrar el arco, ¿no? Veis que evidentemente el tirante no está, las deformaciones son mucho mayores, ¿de acuerdo? Ahí estamos 372, es la misma carga que cuando empujábamos hacia abajo, ¿de acuerdo? Se movía 53, sino en cambio cuando empujo hacia arriba la misma carga se mueve 372. Bueno, ¿cómo podemos continuar? Pues podemos ir, por ejemplo, ir al módulo de Ref Stability, iríamos al módulo de Ref Stability y podríamos estudiar los modos de pandeo. Por ejemplo, para el caso de carga de peso propio, vamos a activar el modo polinomio de característica, vamos a pedirle 10 modos, vamos a calcular. Son modos de flexión, evidentemente va a dominar el de fuera del plano. Fijaos 0069, realmente, pues bueno, veis un poco el asunto. Es un modo de torsión, literalmente, ¿vale? Es un modo un poquito arco torsionado, ¿de acuerdo? Seguramente es porque no he impedido, porque claro, estoy modelando como si fuese una barra, ¿no? Estos no son los modos que quizás más hubiésemos esperado obtener. Esto es porque seguramente no está agarrado a torsión, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a agarrarlo a torsión. ¿Cómo podemos agarrarlo? Vamos a decirle que, por ejemplo, este apoyo además impida el giro X, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Ok. Y incluso en estos apoyos también podíamos haberlo impedido, porque es un modelo plano y yo creo que hubiese sido suficiente. Vamos a impedir el desplazamiento, el giro en X global, es el giro de torsión, para que no nos dé el análisis de estabilidad que se está retorciendo. Porque aquí hay una cosa, evidentemente, al modelar como barra que no he considerado correctamente, y es que es un diafragma, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver ahí, es el modo 10, vamos a ver el modo 1. Bueno, pues ahí veis un poco el modo 1 que podéis incluso animar. Es un modo de flexión de eje débil, cuesta verlo, pero sí se ve, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, más modos de ejes débiles. Yo creo que son modos de ejes débiles, lo que pasa es que la sección como se ve así, de hecho si lo viésemos en mostrar de formación líneas, se ve claramente que son modos de eje débil, ¿vale? Estos modos, si los quiero evitar, porque realmente el arco es un diafragma, ¿cómo los puedo hacer? Pues bueno, dividir barra, distancia, nudos intermedios, por ejemplo, vamos a pedirle 20 nudos intermedios, damos a aceptar, ok, y todos estos nodos, pues básicamente lo que puedes hacer ahora es colocarle un apoyo como el que acabamos de colocar, no, únicamente en I, ¿no? Vamos a impedir únicamente el desplazamiento en I, ¿de acuerdo? Aceptar y aceptar. De hecho, en este apoyo eso es, apoyo únicamente en I. Vuelvo a lanzar el cálculo de estabilidad, estoy intentando estudiar un poco el comportamiento del arco plano a pandeo. Y bueno, ¿qué puede ser fundamental de todo esto? Leer la longitud de pandeo de este arco, ¿no veis? Y ahí ya tenéis el primer modo, que es el que yo quería, de formación, secciones de colores, que es en el plano, ¿no? Es el primer modo, en este caso, de pandeo del arco en el plano. ¿Qué puede ser muy interesante en este asunto? Pues bueno, por ejemplo, leer la longitud crítica de este primer modo, más o menos se puede llegar a intuir. Fijaos que cuando le dais a mostrar
los valores en deformación líneas, resultados, evidentemente, a ver, mostrar deformación, desplazamientos de los nudos, pues bueno, basta con leer, por ejemplo, la longitud de pandeo alrededor de un eje en ese modo, ¿no? Pues iréis a barras, sistemas X y Z, alrededor del eje Y, modo 1, vais a Ref Stability, esa barra, ¿no? Vamos a leerlo, longitudes críticas, modo 1, eje Y de esta barra, pues modo 1, 18 metros, perdona, de eje Y, 6,58 metros de longitud de pandeo asociada a este modo, ¿no? Si vemos el modo 2, por ejemplo, que este es un modo de este tipo, pues bueno, leeríais, por ejemplo, modo 2 eje Y en este elemento 11, modo 2 eje Y, iríais longitudes eficaces, iríais este elemento, iríais al modo 2 eje Y 5,299. Pues bueno, ahí estáis, ¿no? 6 habíamos dicho, 6 y pico y ahí 5,2, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito hacia atrás para volver a dejar un poco el arco techo como estaba, para continuar un poco complicando el asunto, ¿de acuerdo? ¿Qué significa complicar el asunto? Pues bueno, vamos a hacer un modelo de elementos finitos, ¿vale? Tal y como está, pues por ejemplo, lo que cojo es este arco, me lo llevo aquí y lo pongo para allá, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiero hacer? Pues en este arco botón derecho, generar superficies desde barra, ¿de acuerdo? Ya tenemos el modelo extruido estupendamente y ahora pues, se podría copiar varias veces, ¿vale? Ahora estudiaremos un poco sobre este asunto, evidentemente quitamos esto, evidentemente quitamos esto y evidentemente quitamos esto, ¿no? Y como digo, será copiar esto una serie de veces. ¿Cuántas veces? Pues tantas veces como queramos. ¿Y cómo copiarlo? Pues en este caso en la dirección Y. Le daríamos a mover copiar, ¿no? Le daríamos, por ejemplo, 10 copias, le daríamos dirección y diríamos un punto. Diríamos que este punto se va ahora a ese punto, 10 veces y vamos a aceptar. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Fijaos cómo él ahora mismo, evidentemente, está haciendo 10 copias de ese elemento, ¿vale? Cuando ya ha hecho la copia, pues ya tenemos prácticamente nuestro arco techo modelado, ¿de acuerdo? Fijaos que ya, claro, aquí ya estoy modelando evidentemente todo el arco techo con elementos finitos. Cuando le dé a cálculo generar la malla de elementos finitos, me va a generar la malla de elementos finitos de todo esto. Evidentemente ya digo que habrá que controlar un poco el tamaño para no, bueno, sobrecargar el asunto, ¿no? Vamos a ver cuánto tarda en generar la malla, ¿de acuerdo? Porque la geometría no es sencilla, como habéis visto. Muy bien, y cuando tenemos, pues bueno, pues ya tenemos prácticamente nuestro arco techo efectivamente modelado, en este caso con elementos finitos, ¿de acuerdo? Fijaos que además se ha generado una línea media que servirá luego para hacer el estudio, ¿no? Voy a guardar, bueno, ya veis que conforme pues, se hace un poquito más pequeño, él ha utilizado un refinamiento de malla quizás ahí muy fino, vamos a hacerlo por ejemplo al doble, 0,058, por ejemplo, para hacerlo más grosero y que no de esta manera luego no sea tan pesado de calcular, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el refinamiento de malla, lo quitamos, ¿no? Y aquí nos falta algo que terminar, ¿no? Que será un poco estudiar el asunto, ¿de acuerdo? Bueno, ahí veis el arco este de aquí, lo voy a quitar, el procedimiento ha sido más o menos claro, ¿de acuerdo? Y ahora pues tendremos que evidentemente conectar pues con tirantes, yo entiendo que esto se conectará más o menos, entiendo, digo, con barras de tracción, ¿de acuerdo? Uniendo básicamente este nudo con este otro nudo. Aquí lo que podríamos utilizar son criterios de simetría, eso sí que lo podríamos utilizar, ¿de acuerdo? Para no, vamos a hacerlo para que no demore tanto, para cargarnos, por ejemplo, vamos a cargarnos todo esto para que no demore tanto el arco techo. Quedamos así con un poco, digamos, el gajo únicamente, ¿de acuerdo? Y ahí exactamente vamos eliminando un poco el asunto. Evidentemente habrá que hacerlo bien para no, para asegurar un poco todo esto, ¿no? Eso es. Muy bien. Yo creo que esto está así bien. Quiere decir que eso es la simetría. Muy bien, así tenemos únicamente un arco techo ya con elementos finitos y yo digo de ponerle condiciones un poco de simetría. Ahora como digo las vamos a poner. Entonces, ¿cómo se pueden hacer condiciones de simetría? Simplemente decir que no se puede desplazar en el eje global Y, ¿de acuerdo? Que no hay rotación en este caso de eje X, ¿de acuerdo? Global
y en ese eje tampoco hay rotación de eje Z. Esas son las condiciones de simetría, ¿de acuerdo? Que vamos a ubicar pues básicamente en esta línea, ¿no? Vamos a quitar la rejilla y vamos a ubicar, por ejemplo, en esta línea, ¿vale? Esas condiciones de simetría y aquí igual. Vale, ya te digo que ahí creo que bueno, vamos a quitar, por ejemplo, los apoyos, mostrar apoyos de línea, fuera. Ok. Vale. No sé por qué me está... Puede ser que haya puesto apoyos globales, ¿no? Apoyos de nudo. He puesto apoyos de nudo. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir hacia atrás. Vale. Y lo que hacemos es nuevo apoyo de línea. ¿De acuerdo? Esto es global. Hemos dicho el I y en el I hemos dicho en el global la rotación de eje Z y de eje X. Ok. Eso es. Pues nos ponemos en Z, efectivamente, y en realidad cogemos es una línea. Ahí hay algo raro. Hay algo que hay que llevar un poquito cuidado. Hay algo raro. Voy a quitar los apoyos de línea. Ahí se ve claramente que, bueno, pues que eso me lo he comido, ¿no? Vamos, sin más que coger este nudo, soy capaz de llevármelo ahí, ¿vale? Y bueno, ahí veis que efectivamente no está bien. Lo vamos a deshacer. Seguramente no haya que copiar ese como estoy haciendo yo, sino habrá que copiar este de una manera mucho más correcta. Eso es. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí pues nada, es apoyo igual, igual. Apoyo en I, este que ya hemos puesto. Ok, ok y ok. Muy bien. Ya tenemos esto así sujeto. Entonces, bueno, ¿qué más nos queda? Pues nos queda evidentemente sujetar estos nudos, ¿no? Entonces lo que vamos a tirar es una línea que vaya de ahí, evidentemente, hasta este punto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en editar línea podemos decirle que utilice una barra tipo tracción, ¿de acuerdo? Una barra tipo tracción de la sección RD8 que ya hemos puesto ahí, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos es el sistema. Ahí habría que modelar verdaderamente cómo se hace eso, pero bueno, para no estar aquí ocupando mucho más tiempo, lo hacemos así y listo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y nada, la idea que es, pues repetir esto, ¿no? Control para allá y bueno, estoy poniendo o colocando esos dos tirantes del arco techo de esa manera. ¿De acuerdo? Y me falta evidentemente, ya lo tenemos ahí. Voy a quitar los apoyos de línea para no sobrecargar. Muy bien. Entonces todo esto, como digo, son barras tipo tracción de ese elemento. Ok, vamos a ver el modelo de esta manera. Este pues ha ignorado la instrucción. Muy bien. Ya tenemos más o menos nuestro arco techo. Ok. Aquí veis que tenéis unas líneas, luego lo veremos, se sirve para, bueno, para hacer vigas resultantes, etcétera. Evidentemente aquí vamos a activar apoyos en línea para asegurar un poco el asunto, mostrar apoyos en línea. Vale, vamos a ponerlo todo un poquito más pequeño, de lo contrario nos vamos a liar. Reducir tamaño, aquí reducir tamaño. Vale, y vamos a acercarnos un poco aquí, que es lo que ha hecho. Vale, ahí me ha puesto también apoyos en esta zona, que no quería. Eso ha sido seguramente la forma de cogerlo. Y eso es, para que quede un poquito claro, más o menos, el arco techo con elementos finitos. Y nada, pues esto ahora introducirle cargas, estudiar, ver abolladura, lo que toque, ¿no? Vamos a ver cómo está el asunto y escribir nuestra tesis doctoral. ¿De acuerdo? Y vamos aquí, un poco por aquí. Esto ha sido un error por mi parte al introducir ahí, pues bueno, sin más. Vamos a quitar.
Ahora puede ser muy interesante estudiar, ahí lo tenemos, ¿no? El comportamiento un poco conjunto del asunto, ¿no? Ujú. Aquí, por ejemplo, justo en estos nudos, podríamos decirle, de cara a que no se queje, que tiene un muellecito en X muy flexible, ¿no? Por lo menos. Digo de cara a que no se queje para que no rote y diga que hay movimientos inestables y tal, pues simplemente decirle en estos nudos que hay un muelle en X, como digo, muy flexible, ¿no? Para que se pueda mover, pero muy flexible. Para 0.1 son 100 newton por metro, es prácticamente nada, ¿vale? Muy bien, y con esta situación, pues podemos introducirle, por ejemplo, a todas las superficies una carga, por ejemplo, no lo sé, de 1 kilonewton metro cuadrado, ¿ok? Lo introducimos a todas ellas, ¿ok? En mi arco techo, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, quitamos las cargas y pues nada, a estudiar y a calcular, ¿no? Vamos a calcular, a ver qué tal. Me ha dicho que el modelo es inestable, evidentemente. En esos apoyos muelles que yo he puesto tendré que colocarle, evidentemente, que no puede caer en Z. De lo contrario, pues bueno, poco hacemos aquí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a darle aquí, de lo contrario, como digo, no me va a dejar calcular. Es normal esto, ¿vale? Digamos que ahí es donde apoya el arco techo este que acabamos de modelar, ¿no? Evidentemente me estaba diciendo que el modelo es inestable, ¿no? Error por mi parte. Bueno, vamos a darle a calcular y ya pues ya lo tenemos calculado, ¿no? Podéis ver en este caso pues cómo trabaja en este caso a tracción los tirantes, ¿no? Podéis ver la deformada, podéis cuando veis la deformada, por ejemplo, mostrar en deformación superficies, contorno de las superficies deformadas, podéis quitar en este caso los desplazamientos de los nudos, podéis quitar por ejemplo el modelo, ¿no? Y veis un poco el arco techo, podéis quitar evidentemente la malla de elementos finitos, podéis ver cómo el arco techo se está en este caso deformando, ¿no? Que es también muy interesante, pues que podéis ver evidentemente las tensiones, ¿no? Vais a ver tensiones, ¿no? Quitáis evidentemente para ver tensiones hay que cancelar, hay que mostrar todo el modelo, de lo contrario pues se nos va a quejar, mostrar modelo, ¿de acuerdo? Y en resultados hay que ver tensiones de Mises, por ejemplo, o bueno, lo que os interese. Pasa que las de Mises ya veis que ahí se concentran. Vamos a ir al valor azul, pues por ejemplo, que parece que está todo de 0 a 3, rellenas, ok, aceptar. ¿De acuerdo? Y ves un poco pues cómo se va comportando. Aquí puedes refinar a la malla, puedes mostrar superficies. Yo suelo recomendar superficies, distribución constante de los elementos, se vea pixelado. Se ve claramente que evidentemente se rigidiza ahí donde tienes el apoyo y donde van los tirantes. Ese efecto se ve muy claro, ¿no? Como ahí se concentra justo en la fase de descarga, ¿no? También se ve aquí arriba ese efecto, ¿no? En fin, la idea ahora es pues poner un refinamiento de malla un poquito más fino, ¿no? Vamos a ir al refinamiento de malla, editar. Vamos a poner, por ejemplo, 004, la mitad, aceptar y repetir el cálculo. Evidentemente hay que llevar cuidado porque cuando me hago la malla muy fina esto luego tarda bastante, ¿no? Entonces, bueno, hay que llevar, como digo, ciertas precauciones. El último paso que sería meter a Erwin, meterle en Erwin pues el viento computacional, bueno, y es seguir con la tesis doctoral, ¿no? El tiempo de computación tampoco ha sido muy exagerado, se ha mantenido muy bien. Bueno, ahí se ve bastante mejor. Eh, Ahí pues bueno, hay ciertas concentración, seguramente sea por la malla, etcétera. Vamos a seguir bajando un poquito la malla. La idea es ir mejorando un poco el asunto, pero sin que tengamos que morir aquí en el intento. A ver, 0.02, en este caso ya veis que estamos en centímetros. Ya digo que no ha tardado mucho. Vamos a darle aquí a calcular, ¿de acuerdo? Y en el arco techo vamos a darle evidentemente a calcular. Recibo este mensaje de muchos elementos finitos, cambiar iterativo, le digo que no, pese a la recomendación, lo dejo. Vamos a ver si pesa todo calcular relativamente bien o rápido. Ahora os comentaré. Bueno, el tiempo de cálculo ya está siendo considerable, llevamos como 2 minutos, vamos a ver, solo para este caso de carga, y le hemos puesto 2 centímetros, ya veis que bueno, hay una cierta influencia, como vemos. Ciertamente que el tiempo de computación está siendo excesivo para el modelo tan pequeño. Bueno, evidentemente quizás puede merecer la pena cuando sea el cálculo definitivo, ¿no? Ya con todas las cargas mayoradas, etcétera, para ver verdaderamente el comportamiento, pero verdaderamente el tiempo que está demorando es excesivo, ¿no? Bueno, y parece que tras el gran periodo de cálculo, aproximadamente 8 minutos, pues bueno, ya hemos llegado a converger. Fijaos un poco las tensiones de von Mises, ¿eh?
general bastante ok, diría, ¿no? Vamos a ver ahí, Mises aquí. Ok, de 0 a 3 os veis un poco lo que ya habíamos comprobado con el modelo de cálculo principal. Veis que evidentemente en esta zona el nervio se concentra, seguramente por el efecto del tirante, que es el que hace eso. Si en cambio en estos, pues bueno, veis que está el asunto bastante relajado. Podéis ver, y yo recomiendo cuando leáis los esfuerzos que os pongáis aquí en mostrar superficies, acercaos un poquito y vayáis a ver superficies, que veáis los sistemas de ejes, ¿vale? De forma que veáis que, claro, aquí ahora mismo nos estamos liando porque no tenemos una muy clara orientación de cuál es el eje X. Se podría editar simplemente en todas las superficies, decirle que oriente el eje, ¿no? Ejes, que el eje X sea paralelo, que mira una línea o algo así, ¿no? Lo digo para que todas las esté orientado de esta manera y la lectura sea adecuada, ¿no? Evidentemente al leer Mises da un poco igual, pero bueno, tener presente un poco ese asunto, ¿no? Veas la deformada, ¿no? Esos 5,6 milímetros para esta carga, ¿no? Que se puede evidentemente animar, no sé el coste computacional que pueda tener esa animación, pero sí se ve un poco todo el comportamiento del arcotecho, ¿no? De una manera fenomenal, ¿no? Se puede estudiar ahora, voy a volver a subir un poco la malla para no demorar tanto, por ejemplo, de nuevo lo tenemos a 0.1 para que no demore, la abolladura, algo que hasta ahora no hayamos estudiado, la posible abolladura, por ejemplo, podríamos ir a RF Stability y vamos a pedirle sin que demore mucho únicamente, por ejemplo, valores propios, polinomio característico, únicamente dos modos, a ver cuáles son los que aparecen. Digo que la chapa está muy rigidizada, está muy plegada, ahora la malla es muy grosera, entonces podemos no llegar a capturar bien la posible arruga que se pueda formar en la chapa. Tendremos que hacer un refinamiento, pues una malla un poquito más fina, pero bueno, para el caso que estamos haciendo y que queremos ver un poco la bolladura, vamos a ver qué ocurre, si vemos aunque sea el modo global del asunto, ¿no? Vamos a ver, ya veis que he puesto una malla, como digo, a 10 simplemente para que sea rápido, ¿no? Para no demorar mucho. Vamos a ver ese primer modo, aceptar, ¿de acuerdo? Fijaos, bueno, es el modo que ya estábamos viendo, ¿vale? Poner las condiciones de simetría, vamos a quitar la animación. Es un modo en este caso global, es un modo que ya habíamos visto y bueno, pues pese a ser interesante, pues bueno, está ok, ¿no? Este es el modo 2, es un modo como decimos global, el modo 1, ¿no? También global, ¿no? En este caso del arco techo, ¿de acuerdo? Pensad que está un poco exagerado, realmente. A ver, es que sorprende un poco. Vale, puede ser que se esté abriendo aquí, ¿no? Fijaos lo que ocurre, ¿no? Se te va, es un modo muy interesante, los arcos se van, ¿de acuerdo? Puede ser que también haya que coser, en este caso, una viga de rigidez. Esto es muy interesante, este modo. Este modo es muy interesante porque fijaos qué es lo que le pasa, ¿no? Seguramente esto yo no lo he considerado. Aquí, seguramente, y tal y como hemos visto en las fotos, aquí ahí tiene que haber una viga que una efectivamente todos los elementos, ¿vale? O sea que habría que poner también un apoyo en estos elementos. Bueno, sin más, ¿qué lo último que podríamos llegar a hacer? Pues por ejemplo abrir Erwin, vamos a abrir Erwin, vamos a ver qué tal, aunque sea de una manera muy grosera, las cargas de viento que pueda haber en esa estructura, ¿no? Vamos a abrir Erwin. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes ir a herramientas, ¿de acuerdo? Y tienes Erwin simular cargas de viento, ¿no? Cuando abres esta opción tienes que elegir Eurocódigo, dónde estás, etcétera. Vamos a decirle, por ejemplo, paso de 0,90, de 0 a 90, por ejemplo, solo dos posiciones, ¿de acuerdo? Vamos a decir, pues por ejemplo, 27 metros por segundo, ¿de acuerdo? Dice cerrar huecos menores al 0, ok, y ok, vamos a dar aquí a casos de carga solo 2, configuración, vamos a bajar la calidad al 10%, vamos a bajar a 100, vamos a bajar la precisión a 0.01, el nivel de detalle a 1, ¿de acuerdo? Para que no tarde mucho, y hoy tenemos los modelos de carga, ok, y aquí le damos a carga viento, ya lo hemos puesto, no, hemos puesto 27, me he equivocado, perdona. Más así podéis verdaderamente capturar mucho mejor el asunto, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, viento a 0 grados, que es en el X, que lo recordamos. Vamos a abrir aquí el Wind Simulation. Él automáticamente carga en Erwin la geometría, ¿no?
del arco techo, ¿de acuerdo? Y fijaos que vamos a pegarle el viento por este lado y vamos a ver un poco pues qué es lo que le pasa al asunto, ¿no? Yo, para que no demore mucho, ¿vale? Aquí en editar, ¿vale? Nivel bajo detalle, tamaño también, esto está ok. Y aquí en el parámetros de simulación, aquí, perdonad, eso es, OpenFOAM 100, ok, 10 de densidad, ¿vale? Esto no debería de tardar mucho, entonces bueno, vamos a darle a... Veis que tenéis incluso todo esto. Vamos a darle a, por ejemplo, si queréis ver el Show Simplified Model, veis un poco qué es lo que va a suponer, ¿no? Una malla muy, muy, muy grosera. Pero bueno, para el ejemplo está bien, esto lo podéis hacer más refinado, calcular resultados y vamos a ver lo que tarda, tardará un poquito, pero bueno, vamos a ver. Vale, ya está terminando. Fijaos que las iteraciones, bueno, que yo he colocado, etcétera, do you want to close, le decimos a no, para quedarnos aquí. Aquí podéis ver, por ejemplo, las líneas de flujo, ¿no? Ahora vamos a ir viendo un poco el asunto en el arco techo, ¿vale? Ves cómo le va pegando las líneas, bueno, podéis ver, por ejemplo, las presiones en las superficies, ¿no? Pues 33 pascales creo que son 30 kilos, ¿no? 30 kilos por metro cuadrado en esta zona, pues succiones en esta zona, succiones en esa zona. Ya digo que la malla está muy grosera, ¿eh? Pero bueno, ahí veis los vectores velocidad, ¿de acuerdo? Cómo se va adaptando y dentro pues se genera un poco ahí de turbulencia. Pensad que el viento también puede entrar en este caso por esa zona, ¿no? De hecho podéis poner simplemente en horizontal y yo creo que se puede en este caso bajar el punto, ¿no? Ahí podéis bajar y veis un poquito qué es lo que está pasando a nivel plano, ¿no? Entonces veis que evidentemente ahí, por lo que sea, el viento también se mete, ¿no? Podéis bajar, como digo, ¿de acuerdo? En todas las disposiciones, no. Podéis darle a Streamline. Streamline creo que tiene otro tema. Aquí puedes editar el dominio, creo recordar. ¿De acuerdo? Para ver eso, la zona donde queréis que aplique un poco el asunto, ¿no? Y le deis, por ejemplo, a aplicar. Automáticamente él ahora lo adapta y, pues bueno, centra un poco el asunto donde queréis. Evidentemente, aquí le damos a escape, salimos, podéis animar, ¿vale? Para que veáis un poco cómo es el flujo del aire, ¿de acuerdo? Podéis hacer esto mucho más refinado con todo el arco techo, etcétera, y ver evidentemente las presiones en las superficies como acabamos de comentar, ¿no? Ahí tenéis presión, presión, pero veis cómo se va cambiando succión conforme voy a la zona de atrás, ¿no? Bueno, esto es un poco, esto luego se puede exportar a RFM, aquí lo voy a dejar, espero que haya sido interesante, me escribes lo que necesites y aquí estamos.